El clásico adagio de guerra de Sansa, conoce al enemigo y conócete a ti mismo, escrito en grande, es un principio fundamental de la estrategia militar china. El EPL siempre mantuvo un activo programa de autoevaluación para ser plenamente consciente de sus fortalezas y debilidades. Deng Xiaoping consideró que la invasión de Vietnam fue una experiencia notable para el EPL ya que tantas tropas soportaron la prueba de combate. Poco después de que terminaran las operaciones militares, ordenó a todas las tropas involucradas en el conflicto que escribieran resúmenes de su experiencia de combate como su trabajo principal. El Pla Daily publicó posteriormente un artículo, transformando las experiencias de contraataque de autodefensa en el tesoro de todo el ejército, lo que sugiere que la experiencia de combate adquirida en la guerra contra Vietnam tendría una gran importancia para el EPL. Se asignaron equipos especiales para ayudar a las unidades a documentar casi todos los aspectos de la operación militar en Vietnam, incluida la planificación, inteligencia, comando y control, operaciones y tácticas, logística, trabajo político y trabajo de ayuda al frente. Dado que el EPL era una fuerza militar altamente politizada, los analistas prestaron especial atención al trabajo político, el principal mecanismo de movilización de las fuerzas chinas. China reclamó la victoria militar sobre la base de los resultados geopolíticos que resultaron del desempeño del EPL en el campo de batalla, lo que refleja las peculiaridades de cómo el EPL emprendió su análisis del conflicto de lecciones aprendidas de la posguerra. El enfoque de China para evaluar las operaciones militares difiere de los enfoques occidentales en gran medida como resultado de la preferencia de China por medidas subjetivas versus indicadores cuantitativos de desempeño. Pero las diferencias son a la vez menos y más sutiles de lo que sugiere una interpretación tan simplista. El EPL sí emplea medidas cuantitativas, usándolas para evaluar los resultados directos de las operaciones militares y para comprender hasta qué punto la fuerza efectiva del enemigo ha sido aniquilada o paralizada. Sin embargo, aunque el EPL llevó a cabo una evaluación exhaustiva con mediciones tanto cuantitativas como subjetivas, no logró desvincular las lecciones aprendidas del conflicto de la obsoleta filosofía y tradición militar del ejército. En consecuencia, este proceso fallido restringió la posterior modernización y transformación del EPL. Evaluaciones tempranas. Varios académicos y analistas de inteligencia emprendieron una serie de evaluaciones tempranas del desempeño del EPL en la guerra de 1979. Estas primeras evaluaciones ofrecen una base para comprender mejor el proceso y la metodología de evaluación del PLA. Harlan Jenks, investigador postdoctoral en Berkeley, publicó el primer análisis académico de la guerra en agosto de 1979. Jenks reconoció que muchos hechos críticos siguen sin conocerse y analizó el desempeño militar de China basándose únicamente en informes de los medios. Todavía en 2002, la falta de acceso a fuentes chinas significó que el estudio de Jenks fuera descrito como el mejor trabajo sobre la guerra de 1979. Jenks examinó los objetivos de guerra y las operaciones militares de China, incluido el tiempo, los arreglos de mando, las fuerzas comprometidas, la estrategia y las tácticas. Descubrió que China había logrado algunos resultados positivos, las instalaciones militares y civiles vietnamitas en el área fronteriza habían sido completamente destruidas, el EPL había infligido bajas significativas a algunas unidades regulares vietnamitas, las tropas habían adquirido una valiosa experiencia de combate, y la invasión demostró a las potencias extranjeras que China quería decir lo que decía. No obstante, concluyó que China había perdido más de lo que había ganado. Estratégicamente, la invasión china fortaleció la alianza soviético-vietnamita, intensificando las tensiones regionales y, en consecuencia, inquietando a los países de Asia Oriental y Sudoriental, así como a Estados Unidos. En general, la guerra demostró que el EPL seguía siendo una fuerza ineficaz. Otras evaluaciones iniciales enfatizaron que la fuerza experimentada en combate de Vietnam, equipada con armas soviéticas modernas, superó al ELP inexperto. Sin embargo, la falta de transparencia en los establecimientos militares tanto de China como de Vietnam hizo que estas evaluaciones fueran más especulativas que perspicaces. Aquellos que escribieron relatos en inglés parecían no estar dispuestos a incluir información de los periódicos chinos, a pesar de que imprimieron una cantidad significativa de informes sobre el desempeño del EPL. Aunque estos relatos a menudo estaban llenos de propaganda política, ignorarlos significaba que los académicos perdían la oportunidad de obtener un análisis no contaminado por un sesgo pro-vietnamita involuntario. Como complemento de estas evaluaciones académicas y populares, las agencias del gobierno estadounidense emprendieron más estudios oficiales sobre la guerra de China con Vietnam. En marzo de 1980, la Agencia Central de Inteligencia, CIA,
produjo una evaluación altamente clasificada del desempeño de combate del EPL y las lecciones obvias que China aprendió de la guerra con Vietnam. Dado que la invasión no logró expulsar a las tropas vietnamitas de Camboya, el informe de la CIA concluyó que China logró pocos de sus objetivos políticos. Señaló que las tácticas conservadoras del EPL limitaron la escala, la profundidad y la duración de la operación. El informe afirmaba que el lento avance del EPL era más un producto de la cautela y preocupación china por reducir las bajas que una consecuencia del difícil terreno y la tenaz defensa vietnamita. La evaluación de la CIA obviamente incluyó información proporcionada por Beijing. 2 semanas después de que las tropas chinas se retiraran de Vietnam, el embajador chino Chai Simin visitó la Casa Blanca, donde informó al asesor de seguridad nacional Zbigniew Brzezinski sobre la guerra. Chai discutió la fuerza vietnamita en la frontera, el despliegue del EPL, las operaciones y las bajas, y los aspectos más destacados del combate. Chai trató de convencer a los estadounidenses de que China había logrado la victoria sobre Vietnam, enfatizando que el EPL había aniquilado 2 divisiones y 4 regimientos vietnamitas, debilitado seriamente a otros 4 regimientos e infligido 5 bajas vietnamitas por cada una sufrida por el EPL. Según el embajador chino, las tropas vietnamitas se desempeñaron mal cuando pelearon grandes batallas, pero les fue bien cuando usaron tácticas de guerrilla y ataques de sabotaje. Algo consistente con la experiencia de Estados Unidos en la década de 1960 y la de los franceses una generación antes. La lección más importante que aprendió el EPL fue que el terreno montañoso y selvático impedía las maniobras de las unidades grandes, por lo que era necesario idear ajustes en el lugar en medio de la batalla que favorecían las tácticas de las unidades pequeñas contra la resistencia de tipo guerrillero vietnamita. En conclusión, los chinos estaban convencidos de que Vietnam estaría más comedido después de haber sufrido un castigo tan severo. En retrospectiva, el informe de Chai fue en sí mismo una evaluación incompleta, que contenía información inexacta sobre víctimas, pero era lo que Beijing estaba dispuesto a compartir con Washington en ese momento. Pero incluso en este punto inicial del análisis de la posguerra, era evidente una discrepancia creciente entre una visión occidental que tendía a subrayar las deficiencias del EPL y una posición china que enfatizaba la victoria del EPL sobre la PAM. Todas estas evaluaciones adolecieron de la ausencia de muchos hechos críticos, incluida información sobre asuntos básicos como la estrategia china y los objetivos de la campaña, las tácticas operativas chinas y el número de bajas en ambos lados. Reclamaciones y bajas del campo de batalla. El EPL no se había involucrado en una operación militar a gran escala desde la Guerra de Corea. Basado en la estrategia de Mao Zedong de que en cada batalla, concentrar una fuerza absolutamente superior contra el enemigo, Beijing había desplegado 9 ejércitos regulares junto con unidades especiales y locales, sumando más de 500.000 de tropas. Las unidades de combate de la Fuerza Aérea realizaron 8.500 incursiones de defensa aérea fronteriza, mientras que las unidades de transporte y helicópteros realizaron 228 incursiones de transporte aéreo y la Armada envió un grupo de trabajo para prepararse para una posible intervención naval soviética. Además, las provincias de Guangxi y Yunnan movilizaron a decenas de miles de milicianos y trabajadores para apoyar la operación militar del EPL en Vietnam. Durante el conflicto, las fuerzas chinas capturaron 3 capitales provinciales vietnamitas junto con una docena de otras ciudades fronterizas y pueblos de distrito, afirmando haber matado y herido a 57,000 soldados vietnamitas, dañó gravemente 4 divisiones regulares de PABN y otros 10 regimientos, y capturó a 2.200 prisioneros de guerra. Los reclamos de victoria chinos también incluyeron la destrucción de 340 piezas de artillería, 45 tanques y unos 480 camiones y la captura de 840 piezas de artillería y más de 11,000 armas pequeñas, junto con muchos otros tipos de equipo militar. Sobre esta base, Beijing afirmó que las operaciones militares contra Vietnam terminaron con el triunfo de China. Sin embargo, con base en las numerosas bajas reportadas que China sufrió en la guerra y la falta de información sobre las bajas vietnamitas, la mayoría de los estudios occidentales contemporáneos mantuvieron que Vietnam de hecho había superado a las fuerzas chinas en el campo de batalla. Tal razonamiento aceptó las falsas afirmaciones de Hanoi de que Vietnam solo había cometido milicias y fuerzas locales, que ejecutaban ataques constantes contra los invasores chinos. Los apologistas del régimen de Hanoi argumentaron que Vietnam había perdido Lang Son y otras ciudades solo después de que los defensores vietnamitas mataran a una gran cantidad de tropas del EPL. En ese momento, Hanoi Radio anunció que un total de 42.000 soldados chinos murieron o resultaron heridos en la guerra, un tercio más que las bajas reales en combate del EPL. Los registros de guerra de Vietnam de 1979 siguen sin estar disponibles. Sin embargo,
Una reevaluación de la guerra de 1979 basada en las fuentes de China es igualmente unilateral, pero sigue siendo intrigante e informativa. Las bajas en el campo de batalla son una medida común de la efectividad del combate. Beijing reconoció públicamente que 20.000 soldados chinos resultaron muertos o heridos. En realidad, el EPL perdió más de 31.000 soldados, incluyendo casi 8.000 muertos, repartidos entre las dos regiones militares, 5.103 muertos y 15.412 heridos en Guangxi y 2.812 muertos y 7.886 heridos en Yunnan. Los observadores occidentales, sin embargo, no aceptaron las cifras chinas y, por lo tanto, especularon, con una precisión engañosa basada en informes engañosos de los medios, que el EPL podría haber tenido hasta 26.000 muertos y 37.000 heridos en acción. Tiempo extraordinario, estas cifras han sido aceptadas por los académicos y, posteriormente, han sido ampliamente citadas para respaldar la tesis de que el EPL no se condujo con éxito en la lucha. Es cierto que las bajas de China en una guerra tan corta fueron significativamente altas. Sin embargo, los chinos creían que sus pérdidas aún eran superadas por las pérdidas vietnamitas. La estadística más controvertida fue el número de soldados muertos. La base de las afirmaciones de victoria del EPL fueron los recuentos de cadáveres después de que las posiciones vietnamitas fueran saqueadas, una práctica que irónicamente se hace eco de la del ejército de EEU en Vietnam del Sur una década antes. Por ejemplo, la 163ª División contó 5.293 soldados vietnamitas muertos y 612 chinos muertos. Esta afirmación no incluía el número desconocido de tropas vietnamitas muertas dentro de los búnkeres subterráneos en el fuerte francés y dentro de las cuevas de Nha Tan y Tam Tan. Sin embargo, las cifras reclamadas por las fuerzas del EPL pueden estar infladas. El campo de batalla era un lugar peligroso y caótico, y siempre era difícil informar con precisión sobre las bajas. El 16 de marzo de 1979, en una reunión del Comité Central del PCC, Deng señaló que la cantidad de vietnamitas heridos contados por el EPL podría no ser precisa, ya que las experiencias en el campo de batalla a menudo respaldaban una alta proporción de heridos por muertos. Esta discrepancia no puede resolverse hasta que los registros vietnamitas estén disponibles. El líder chino, sin embargo, no pensó que las bajas fueran el mejor criterio para sopesar el éxito militar. Para él, la victoria de China estuvo determinada por la situación estratégica general, que pensó que concluía a favor de China. Según Deng, la guerra mejoró la posición estratégica de China y el prestigio mundial de China e inspiró al pueblo chino a ser más devoto de las 4 modernizaciones. Hizo hincapié en que las pérdidas en el campo de batalla del EPL fueron pequeñas en comparación con el heroísmo y la valentía manifestados por las tropas chinas en la guerra. Deng también sintió una sensación de alivio, hablando de su satisfacción por el desempeño del EPL durante la invasión con un comentario de que las tropas chinas no se habían comportado como patos, Fang y así, incluso cuando enfrentaron desafíos y pruebas extraordinarias. El líder chino estaba convencido de que cualquier deficiencia del EPL era menos importante que las ganancias estratégicas que China había logrado. Deng también sintió una sensación de alivio, hablando de su satisfacción por el desempeño del EPL durante la invasión con un comentario de que las tropas chinas no se habían comportado como patos, Fang y así, incluso cuando enfrentaron desafíos y pruebas extraordinarios. Evaluación desde una perspectiva estratégica. Desde una perspectiva china, la guerra de 1979 con Vietnam fue una respuesta militar orquestada deliberadamente a la política vietnamita hacia China y su expansión en el sudeste asiático, así como a las aspiraciones globales soviéticas 30 como subrayó Deng Xiaoping el 19 de febrero de 1979, la invasión de Camboya por parte de Vietnam colocó al menos algunos de los países de la ASEAN bajo amenaza, y la Unión Soviética podría usar a Vietnam para crear un sistema de seguridad colectiva asiático. Para contener a China. Aunque la acción de China para enseñarle una lección a Vietnam acaba de comenzar, continuó el líder chino, fue una operación limitada para estar confinada dentro de la región fronteriza con un objetivo simple, advertir a Vietnam que no sea imprudentemente agresivo en la región. El líder chino relacionó la guerra de China con Vietnam con la política de Indochina de Hanoi, pero no afirmó que el objetivo estratégico de Beijing era obligar a Vietnam a retirarse de Camboya. En consecuencia, el desempeño del EPL debe evaluarse desde una perspectiva que examine en qué medida la guerra de 1979 sirvió a los intereses estratégicos de China. El liderazgo chino creía que Beijing había cumplido sus objetivos. El 16 de marzo, hablando frente a los líderes del partido, el gobierno y el ejército en el Gran Salón del Pueblo,
Deng declaró la victoria de China sobre Vietnam. Creía que la guerra había aumentado el prestigio y la influencia de China en el mundo, demostrando que China respaldaba lo que decía y que la guerra era importante para la lucha contra la hegemonía. También creía que la guerra había inspirado al pueblo chino a cambiar el enfoque de su trabajo hacia los programas de desarrollo económico. Por lo tanto, para Deng Xiaoping, el resultado de la guerra había creado una situación favorable para China tanto en el país como en el exterior, permitiéndole a China concentrar su energía y recursos en lograr las 4 modernizaciones. Pocos observadores occidentales evaluarían los resultados de la guerra de la misma manera que lo hizo Deng, porque el líder chino evaluó la guerra desde una perspectiva nacional e internacional más amplia. Para él, la guerra produjo el tipo de resultados estratégicos que había deseado y anticipado. La campaña militar reveló las deficiencias del EPL en doctrina y tácticas modernas, pero desde el principio hasta el final, China controló la iniciativa y el ritmo del conflicto. Beijing, no Hanoi, determinó el ritmo, la estructura, el campo de batalla y el compromiso geoestratégico, y la duración de la guerra. Beijing sorprendió a Hanoi no solo con ataques masivos, sino también con su rápida retirada sin empantanarse, algo que el régimen de Hanoi, demasiado confiado por su experiencia contra los estadounidenses en un tipo de conflicto muy diferente una década antes, nunca anticipó. El indicador de China de la respuesta soviética a la invasión también expuso la incapacidad o falta de voluntad de Moscú para respaldar a Vietnam. Este resultado demostró la profecía de Deng Xiaoping de que la Unión Soviética no arriesgaría sus intereses estratégicos en Europa, Medio Oriente, África del Norte, y el sur de Asia para confrontar a China por Vietnam. La confianza de Hanoi en la Unión Soviética para la seguridad fue claramente una experiencia decepcionante e incluso desilusionante. Aún más crítico, la guerra de 1979 marcó el comienzo de la política de Beijing de sangrar a Vietnam en un esfuerzo por contener la mayor expansión de Hanoi en el sudeste asiático. Si bien era deseable una retirada vietnamita de Camboya tras el ataque de China, el liderazgo de la República Popular China nunca anticipó una retirada inmediata. Después de la guerra, a pesar de las afirmaciones vietnamitas, China todavía dominaba todas las opciones estratégicas importantes. Era libre de mantener la presión militar sobre Vietnam, incluidas las constantes amenazas verbales de un segundo ataque. La presión tampoco se limitó a agresiones verbales. Durante casi toda la década de 1980, el EPL participó en intensos bombardeos de artillería ocasionales y en importantes batallas fronterizas. De hecho, como concluyó un estudio de principios de la década de 1990. Del mismo modo, la guerra no produjo consecuencias internacionales significativas para China. En Camboya, la invasión no solo permitió a los Khmeres rojos escapar del aniquilamiento total, sino que también animó a las distintas fuerzas políticas a formular una alianza conjunta contra la ocupación vietnamita como vía legítima. Sin embargo, el uso de la fuerza militar contra Vietnam levantó sospechas en Indonesia y Malasia, siempre recelosos de la influencia de China en la región. La ocupación vietnamita de Camboya, que amenazaba a Tailandia, permitió el crecimiento continuo de la fuerte coalición de oposición de los países de la ASEAN contra Vietnam. En cuanto a la relación chino-estadounidense, la invasión punitiva de China pareció particularmente exitosa. Washington condenó públicamente tanto la invasión de Camboya por parte de Vietnam como la invasión de Vietnam por parte de China, pero compartió el interés de China en contener la influencia soviética en el sudeste asiático. La voluntad de Beijing de usar la fuerza, independientemente de las bajas sufridas, convirtió a China en un elemento disuasorio valioso para el expansionismo soviético vietnamita. Washington continuó así buscando una relación cercana con China para contrarrestar a la Unión Soviética. Tal vez motivado por el uso de la fuerza por parte de China contra Vietnam, en julio de 1979, el gobierno de E.U. firmó un acuerdo comercial que otorgaba a China el estatus de nación más favorecida, un importante golpe económico para el régimen de Deng. En el mes siguiente, el vicepresidente Walter Mondale visitó Beijing y destacó a los líderes chinos que Estados Unidos había decidido desarrollar estrechos lazos comerciales y económicos con China y tratar a China de manera diferente a la Unión Soviética. Esta nueva relación económica, según Mondale, incluyó la relajación de las restricciones a las exportaciones de E.U. a China, un préstamo gubernamental de $2.000 millones a China y licencias de exportación para 2 conjuntos de equipos avanzados, un complejo de procesamiento de minerales de $1.000 millones y un acelerador de alta energía de 50.000 millones de electronvoltios. Deng había querido una mejor relación con los Estados Unidos. El liderazgo chino también percibió que la guerra de 1979 sirvió a los intereses internos de China.
A partir de fines de 1978, la ideología y las políticas radicales de la desastrosa revolución cultural de Mao Zedong fueron repudiadas cada vez más. Los disidentes demócratas pidieron cambios ideológicos y políticos en China, colocando carteles y volantes con grandes personajes que pedían más democracia y libertad en el muro de la democracia en la capital nacional. Esto alarmó a Deng, quien quería un nuevo comienzo para China, pero también creía que el nuevo impulso de China para las 4 modernizaciones requería que todos los ciudadanos fueran uno en corazón y mente. El muro de la democracia, creía Deng, suscitaba sentimientos corrosivos para la estabilidad y la unidad. Es más, estaba resentido con aquellas personas que colocaron cartas en la pared solicitando que el presidente Jimmy Carter interfiriera en la situación de los derechos humanos en China y con los activistas que irrumpieron en la embajada vietnamita en Beijing expresando su oposición a la guerra contra Vietnam. Tras la retirada de las fuerzas chinas de Vietnam, ordenó a las autoridades municipales de Beijing que prohibieran todas las actividades que socavaran la unidad y la estabilidad política y social. Los líderes vietnamitas nunca parecieron comprender la estrategia y los objetivos de guerra de la República Popular China, manteniendo persistentemente que la invasión de 1979 simplemente constituyó un preludio del plan a largo plazo de Beijing de infringir la soberanía e independencia vietnamitas. Después de que China anunciara su retirada el 5 de marzo, Hanoi convocó una movilización general a nivel nacional para la guerra y comenzó a construir posiciones defensivas en Hanoi y sus alrededores. A fines de mayo, el EPL había vuelto a su estado normal de alerta. Vietnam, sin embargo, permaneció en guardia, estacionando una gran cantidad de tropas PAVN, supuestamente 300,000, a lo largo de la frontera con China en un momento en que la economía estaba en peor estado que en cualquier otro momento desde 1975. Como resultado, los intentos de Hanoi de luchar simultáneamente en Camboya y en su frontera norte tuvieron un costo económico y social nacional cada vez mayor, subsumiendo el esfuerzo de Hanoi por modernizar su economía y, lo que es más importante, socavando sus ambiciones geopolíticas. Según Fred Charles Icle, los gobiernos tienden a perder de vista el final de las guerras y los intereses de la nación que se encuentran más allá, y muchos están ciegos al no percibir que es el resultado de la guerra, no el resultado de la guerra. Campañas dentro de él que determina que también sus políticas sirven a los intereses de la nación. El liderazgo vietnamita claramente no logró comprender la gravedad de la situación y siguió dependiendo de la Unión Soviética hasta su colapso en 1991. Si los vietnamitas deben sacar alguna lección de la guerra de 1979 con China, una es, como comentó más tarde un general vietnamita, debemos aprender a vivir con nuestro gran vecino. Según Fred Charles Icle, los gobiernos tienden a perder de vista el final de las guerras y los intereses de la nación que se encuentran más allá, y muchos están ciegos al no percibir que es el resultado de la guerra, no el resultado de la guerra. El fracaso de China en el uso del poder aéreo. A pesar del éxito estratégico de China, la campaña reveló numerosas deficiencias en la doctrina y las tácticas del EPL. Muchos estaban asociados con su filosofía y tradición militar obsoleta. El EPL continuó exhibiendo su preferencia por las operaciones móviles con penetraciones profundas de ataque y maniobras de flanqueo, buscando batallas de aniquilación con fuerzas abrumadoras y potencia de fuego de artillería y combatiendo con tenacidad 48. Estas características operativas preferidas aseguraron que la campaña militar de 1979 siguiera siendo un clásico bidimensional. Lucha de fuerza contra fuerza impulsada por las masas con grandes pérdidas en ambos lados. Un aspecto sorprendente de la guerra fue que ni la Fuerza Aérea China ni la vietnamita participaron activamente en las operaciones de combate. Ninguno de los bandos realizó misiones de contraataque, interdicción o apoyo aéreo en el campo de batalla a pesar de poseer armas aéreas robustas. Los analistas occidentales creen que los chinos sabían que su fuerza aérea habría estado en desventaja en cualquier enfrentamiento con las unidades aéreas vietnamitas. De hecho, al menos en teoría, la Fuerza Aérea y las fuerzas antiaéreas de Vietnam tenían mucha experiencia después de casi una década de guerra contra la mejor potencia aérea del mundo. Sin embargo, esta conclusión occidental parece haber sido extraída prematuramente, lo que resultó en una evaluación desequilibrada de los problemas a los que se enfrentaban tanto las fuerzas aéreas chinas como las vietnamitas. En 1979, las fuerzas aéreas china y vietnamita eran casi idénticas, volaban el mismo avión y operaban bajo la influencia de la doctrina aérea soviética, que enfatizaba que no había acciones aéreas independientes, sino más bien un esfuerzo fuertemente controlado centralmente que dependía en gran medida de señales de radar y radiodirigidas. Operaciones controladas desde tierra desde el despegue hasta el aterrizaje.
La PLAF tenía una ventaja numérica pero ninguna ventaja tecnológica porque los MiG-21 vietnamitas eran mejores que los J-6 chinos, un derivado del MiG-19, y los J-7, un derivado temprano del MiG-21. Los pilotos vietnamitas de MiG-21 supuestamente tenían experiencia en combate con reclamos impresionantes contra los pilotos estadounidenses durante la Guerra de Vietnam 52. Sin embargo, este historial de combate había sido exagerado. Además, el ambiente de combate fue diferente en la guerra de 1979. Los MiG-21 eran aviones interceptors de defensa puntual y de corto alcance inadecuados para misiones de largo alcance, en cualquier caso, tenían capacidades de armas aire-tierra muy limitadas. La estrategia de Hanoi fue, por lo tanto, administrar sus recursos aéreos para defender objetivos vitales, en gran parte en el área de Hanoi, en lugar de enviarlos para enfrentarse a la Fuerza Aérea China en la frontera. Según los registros de la PLAF, la Fuerza Aérea Vietnamita no tomó ninguna medida hasta el cuarto día de la invasión china. Cada vez que los MiG-21 salían de su base cerca de Hanoi, los controladores terrestres instaban repetidamente a los pilotos a no volar demasiado cerca de la frontera para evitar una confrontación directa con los chinos. La estrategia de Hanoi fue, por lo tanto, administrar sus recursos aéreos para defender objetivos vitales, en gran parte en el área de Hanoi, en lugar de enviarlos para enfrentarse a la Fuerza Aérea China en la frontera. Al otro lado de la frontera, la PLAF desplegó alrededor de 700 aviones, incluidas todas sus unidades J-7, 6 regimientos de bombarderos y aviones de ataque, en Guangxi y Yunnan. Solo los aeródromos de vanguardia en la frontera desplegaron más de 200 combatientes. Durante el primer día de la campaña militar, la Fuerza Aérea China realizó 567 incursiones aéreas defensivas a lo largo de la frontera como parte de un esfuerzo por disuadir a sus homólogos vietnamitas. Luego, la PLAF realizó un promedio de 300 salidas cada día durante la guerra. Aunque la PLAF no realizó operaciones aéreas transfronterizas agresivas, realizó 52 sobrevuelos de reconocimiento, algunos de ellos profundamente en el espacio aéreo vietnamita, supuestamente recopilando información de inteligencia valiosa para las operaciones terrestres de la PLAF. Los chinos creían que su superioridad numérica demostraba el poder de la PLAF y, en consecuencia, disuadió a la Fuerza Aérea Vietnamita de desafiar a la Fuerza Aérea China. Un comandante del regimiento chino J-7 recordó más tarde que la Fuerza Aérea Vietnamita podía lanzar sus MiG-21 solo de forma individual o en parejas, mientras que su unidad siempre volaba en formaciones de 4, 8, 12 o 16. Operar desde sus bases cerca de la frontera también les dio a los pilotos chinos una ventaja de combustible. Los MiG-21 vietnamitas solo podían hacer un pase antes de regresar a la base en Hanoi. Durante la invasión de Camboya, los Northrop F-5 y Cessna A-37 fabricados en E.U. de Vietnam capturados en 1975 entraron en acción contra las fuerzas de los Khmeres Rojos. El PLA atribuyó la inacción de la Fuerza Aérea Vietnamita en la guerra de 1979 a un número superior de aviones desplegados por la PLAF en la frontera. En todo caso, aún así, los líderes chinos no permitieron que su Fuerza Aérea brindara apoyo para las operaciones terrestres cuando ese apoyo era muy necesario. China justificó su fracaso en llevar a cabo operaciones aéreas agresivas con el argumento de que hacerlo podría haber escalado el conflicto a un nivel inmanejable. La PLAF, sin embargo, sostuvo que volar una gran cantidad de salidas de patrulla sobre el espacio aéreo fronterizo ayudó a disipar los temores de las tropas terrestres sobre las amenazas aéreas enemigas, lo que las inspiró a luchar. De hecho, en varias ocasiones, los comandos avanzados de la región militar de Gwangju y Kunming pidieron apoyo aéreo directo cuando los ataques terrestres encontraron una intensa oposición de los vietnamitas. La dirección de la CMC se negó a conceder dicho permiso. Sin embargo, la pregunta seguía siendo si la Fuerza Aérea China podría haber brindado un apoyo efectivo para las operaciones terrestres. En la tarde del 8 de marzo, por ejemplo, un líder de escuadrón que volaba un J-6A no pudo interceptar un transporte vietnamita Il-14 sobre Cao Ban debido a la mala comunicación aire-tierra. A pesar de la cuestionable capacidad de la PLAF, los chinos también mantuvieron una falacia generada por la doctrina de la guerra popular de Mao, que no preveía la necesidad del poderío aéreo ofensivo. La experiencia del PLA también sugirió que el poder aéreo tuvo poco impacto en las victorias reclamadas por China en el pasado, es decir, la guerra de Corea. Por lo tanto, no fue sorprendente que los líderes políticos y generales chinos mantuvieran que la guerra no requería una participación aérea activa. Además, dada su fe en su experiencia de guerra, los líderes chinos estaban convencidos de que las fuerzas terrestres podrían abrumar a cualquier oponente. Por lo tanto,
la guerra de 1979 presentó una guerra terrestre primitiva y sangrienta a pesar de que China tenía una de las fuerzas aéreas más grandes del mundo, y, como afirmó posteriormente, mantuvo la superioridad aérea del teatro. El EPL y sus generales procedían de una tradición institucional acostumbrada a librar la guerra de infantería con potencia de fuego de artillería y superioridad numérica, así siguió prevaleciendo el espíritu de la bayoneta. En consecuencia, la guerra chino-vietnamita de 1979 fue particularmente mortífera y atroz porque ambos bandos se involucraron en gran medida en la guerra terrestre tradicional con muchas batallas cuerpo a cuerpo. Características operativas chinas. Los estilos tácticos y operativos chinos permanecieron obsesionados con la guerra militar bidimensional a gran escala, las maniobras terrestres y la destreza en las operaciones de combate terrestre. En muchos aspectos, eso no fue sorprendente. Deng Xiaoping y sus generales eran veteranos de la guerra terrestre y fieles estudiantes de los principios de combate de Mao Zedong, que enfatizaban la concentración de una potencia de fuego y números superiores para llevar a cabo una batalla de aniquilación con la voluntad de absorber grandes pérdidas 65 pero, de nuevo, no es sorprendente que tal preferencia de combate determinara que, aunque la guerra de 1979 fue en muchos aspectos un conflicto de baja intensidad, sin embargo, presentó un número de víctimas extremadamente alto. Los analistas occidentales criticaron el empleo por parte del EPL de tácticas de oleadas humanas en las operaciones clásicas de picadoras de carne como irracionales y anacrónicas. Un estudio fue particularmente crítico, afirmando que esta forma china de hacer la guerra no solo era costosa sino que a menudo no lograba sus objetivos tácticos. El autor de ese estudio describe el ataque de ondas humanas chinas como un ataque sin intentar enmascarar o proteger su movimiento. Los chinos se han opuesto a la caracterización occidental de las tácticas operativas del EPL como ataques de oleadas humanas. De acuerdo con Zhang Banmian, comandante de la 127 División y luego vicepresidente de la CMC, reunir una fuerza superior, Jizong Bingli, y ataques de oleadas humanas, Renai Zansu, son dos conceptos operativos esencialmente diferentes. Los ataques de oleadas humanas fueron realizados por grupos masivos de soldados de infantería sin intentar usar tácticas de fuego y maniobra. En la guerra de 1979, envió 7 batallones para atacar a un batallón vietnamita, perteneciente al 123º Regimiento de la División 304B, en Chima. Sus tropas atacantes se dividieron en grupos y avanzaron en escalones, con cada grupo apoyando al otro mientras participaban en asaltos consecutivos. Zhang admitió que se produjo una formación masiva cuando los chinos utilizaron ataques de ondas humanas durante los combates. Otro principio operativo bien conocido que se usó para destruir la fuerza efectiva del enemigo en la guerra de 1979 fue la táctica de un punto, dos flancos. El mariscal Lin Biao resumió este principio como el arte operativo preferido del EPL para rodear y exterminar al enemigo con ataques frontales y de flancos simultáneos. Esta preferencia operativa fue responsable del éxito del EPL en las batallas de Dong Dang y Lao Cai Cam Duong. Se asignó una unidad a una posición defensiva como fuerza de bloqueo para evitar que la fuerza enemiga realizara una operación retrógrada. Los académicos occidentales concluyeron que el éxito operativo chino se produjo solo después de sus ataques con un batallón donde fracasó una compañía y un regimiento donde fracasó un batallón. Los chinos informaron que cada vez que los refuerzos vietnamitas intentaron romper una posición de bloqueo china, se llevaron a cabo ola tras ola de asaltos, a menudo dejando varios cientos de cadáveres. Los estudios del EPL ya no utilizaron la táctica de un punto, dos flancos para caracterizar sus operaciones militares en Vietnam después de la dramática caída de Lin Biao a principios de la década de 1970 y la posterior campaña de purga dirigida contra él. La guerra de 1979 ofreció amplia evidencia de la continua obsesión del EPL con la artillería y su destreza en el uso de la artillería para proporcionar fuego de cobertura para apoyar a las tropas de infantería para salir de situaciones difíciles o avanzar hacia sus objetivos. Durante la invasión de 1979 se desplegaron más de 7.000 piezas de artillería de gran calibre, y dispararon un total de 880.000 proyectiles. Solo en las batallas de Dong Dang y Langson se arrojaron 1.400 toneladas de proyectiles de artillería sobre las posiciones enemigas. La preferencia del EPL por el combate de artillería de muy corto alcance, con equipos de armas alentadas a colocar sus armas en el rango más cercano posible de sus objetivos, representó una forma única de cooperación entre la infantería y la artillería del EPL. Sin embargo, la ferviente pasión del EPL por el fuego de artillería ocultaba otra realidad, es decir, trabajo político en el campo de batalla. En la tradición del ELP, el trabajo político se ha considerado vital para la efectividad y la victoria en el combate.
Durante la etapa preparatoria previa a la invasión, la profunda movilización ideológica y la educación política aumentaron la moral y el entusiasmo de las tropas por ir a la guerra. Tras el inicio de la guerra, el trabajo político fue un mecanismo clave para mantener alta la moral de combate y asegurar el desempeño de las tropas en el campo de batalla, que, desde la perspectiva china, estuvo determinado por la valentía de los soldados y su obediencia a las órdenes y el cumplimiento de la disciplina. En el centro del esfuerzo se encontraban los comités del partido y los órganos políticos. Desde los primeros años del Ejército Rojo, el PCC había establecido comités en todos los niveles del aparato militar. En particular, el comité de rama del partido a nivel de empresa se aseguró de que el partido sirviera como modelo a seguir durante el combate. Tanto las recompensas como los castigos dieron forma e influyeron en la moral de las tropas. Como resultado, el trabajo político moldeó fuertemente las tácticas operativas del EPL. Un estudio reciente realizado por un oficial retirado del ejército estadounidense critica duramente el enfoque político del EPL en la guerra contra Vietnam. La motivación política del EPL, argumenta, inculcó en sus tropas el imperativo de avanzar directamente hacia el enemigo, pero no requería desarrollo de habilidades profesionales para el combate. En su evaluación, el EPL, un ejército que había derrotado a las tropas estadounidenses en Corea durante el invierno de 1950 a 1951, en 1979 ya no era capaz de hacer a un lado a un oponente mucho más débil. Un soldado profesional podría tener dificultades para estar completamente de acuerdo con el sistema de trabajo político del EPL y su importancia. Por lo tanto, sin dar ningún análisis detallado de cómo el EPL usó el trabajo político en combate, el autor lo equiparó de manera simplista a las tácticas de oleadas humanas y concluyó que había llevado a una derrota del EPL. El EPL ciertamente no estaba debidamente entrenado y preparado para la guerra, lo que hizo que el trabajo político fuera aún más crucial. Podría decirse que el sistema de trabajo político motivó a los soldados chinos a luchar con valentía frente a la intensa resistencia de la PABN y las milicias. Desde una perspectiva china, la valentía era el elemento esencial para luchar en la guerra. Según Deng Xiaoping, si las tropas del EPL están debidamente motivadas políticamente y, por lo tanto, son valientes y están mal equipadas, dirigidas por comandantes en gran medida inexpertos, podrían sufrir graves pérdidas al comienzo de la lucha, pero ganarían experiencia y habilidades de combate. Después de la guerra, Deng se sintió complacido al saber que los soldados actuales del EPL habían luchado con tanta valentía y tenacidad como sus predecesores, confirmando así su fe en ellos y en el sistema político de guerra. Desde ese tiempo, el trabajo político sigue siendo un mecanismo indispensable de las Fuerzas Armadas de China. Por lo tanto, no se puede exagerar el valor y la importancia del trabajo político para motivar a las fuerzas de combate del EPL y, por lo tanto, asegurar la victoria en la guerra de 1979. En 1980, el Departamento Político General compiló una colección de experiencias de trabajo político del EPL en la guerra contra Vietnam, enfatizando 12 aspectos diferentes, entre ellos inculcar la comprensión de la determinación de las altas autoridades, fortalecer el patriotismo y el heroísmo revolucionario, enfatizando la línea de fuego. Promoción como consecuencia de un buen desempeño en el combate, y destacando el importante papel que los cuadros del partido y los miembros de la Liga de la Juventud Comunista podrían desempeñar en el campo de batalla. El resto abordó temas relacionados con las diferentes ramas del ejército, el frente y la retaguardia, y las jerarquías civiles y militares, incluida la guerra psicológica, las milicias y el trabajo de ayuda al frente. Estas experiencias fueron recopiladas y escritas por funcionarios políticos que regularmente difundían propaganda, lo que significa que la exageración y la falta de autenticidad eran inevitables. Sin embargo, este documento de más de 800 páginas sugería que el sistema de trabajo político era inseparable del sistema militar del EPL y sus misiones de combate. Sin trabajo político, creía el EPL, las fuerzas chinas casi no tendrían ninguna posibilidad de cumplir ninguna de sus tareas. Como resultado, los oficiales políticos y las organizaciones de los partidos tenían la responsabilidad de asegurarse de que los soldados entendieran las tareas asignadas antes de la batalla y de ayudar a los oficiales militares a lidiar con los problemas que surgían durante la batalla. Las tropas asignadas a maniobras de penetración profunda temían ser vulnerables a los ataques enemigos. Mientras explicaba que la penetración era esencial para crear una posición favorable desde la cual aniquilar a las fuerzas enemigas. Según un informe del Regimiento 488, para frenar el miedo de las tropas en las operaciones de bloqueo, los oficiales políticos les recordaron repetidamente que no luchaban solos porque sus unidades hermanas luchaban para destruir las defensas enemigas.
Este regimiento informó más tarde que el trabajo político jugó un papel decisivo para garantizar que las tropas cumplieran su misión de bloqueo después de repeler 13 ataques vietnamitas y matar a 779 tropas enemigas. El trabajo político también alentó a las bases a actuar de manera que les otorgara un reconocimiento heroico. Los periodistas militares fueron enviados a las unidades de combate para identificar a los soldados que lucharon con particular valor y dedicación y luego para informar sobre estos hechos heroicos. Más tarde, en 1979, el PLA de Illy publicó una serie de informes sobre soldados chinos que habían sacrificado sus vidas por su patria en la guerra. Los comités del partido y los órganos políticos establecen normas y requisitos para otorgar premios al mérito al personal y las unidades. Las personas fueron citadas por servicio meritorio de primera a tercera clase. Las compañías individuales recibieron pancartas de seda roja con la inscripción Shock Hero Company o Hero Blacking Company si habían luchado valientemente en operaciones ofensivas o defensivas. Según las enseñanzas de Mao, el miembro del partido debe ser el primero en soportar las dificultades y el último en disfrutar de las comodidades. Se esperaba que los miembros del partido estuvieran en el centro de la lucha, donde quiera que hubiera peligros y dificultades. Los líderes de las unidades cumplieron con los requisitos del partido durante la operación. Fueron los primeros en cargar hacia adelante y los últimos en retirarse. Por ejemplo, la 122ª División informó que los cuadros y miembros del partido habían desempeñado un papel ejemplar, permitiendo que los soldados de la unidad lucharan vigorosamente. El 20 de febrero, después de que todos los oficiales de su compañía fueran asesinados o gravemente heridos, un líder de escuadrón que también era miembro del partido asumió el liderazgo de la compañía en 2 ocasiones distintas y continuó luchando hasta que fue reforzado. Desde la perspectiva del EPL, el hecho de que los miembros del partido actuaran con valentía dependía de la eficacia del liderazgo de los comités de rama del partido a nivel de empresa. Las experiencias de combate de la 39ª División confirmaron esta afirmación. Los comités de las sucursales de la empresa, que se habían desempeñado bien en el combate, a menudo habían convocado reuniones de los comités de las sucursales del partido para estudiar las órdenes operativas y las directivas de las autoridades superiores para que toda la compañía pudiera actuar de manera concertada. Un logro notable de la rama del partido fue preparar una lista secuencial de todos los puestos de oficiales para garantizar un liderazgo ininterrumpido en el campo de batalla. Durante el combate, la rama del partido participó activamente en el trabajo político e ideológico para permitir que las bases mantuvieran su voluntad de luchar. Para superar el miedo y el declive de la moral como consecuencia de la pérdida de camaradas cercanos. No obstante, el trabajo político no se consideraba omnipotente ni un sustituto del profesionalismo militar, y la revisión de las experiencias políticas del EPL en la guerra de 1979 ocasionalmente citó fallas. Por ejemplo, un batallón del 484º Regimiento, un total de 212 soldados, fue emboscado por un equipo de zapadores vietnamitas en un campo de arroz en Ban Mau, al norte de Cao Ban. Los oficiales principales entraron en pánico, no hicieron ningún esfuerzo por organizar las defensas o retirarse, y simplemente les dijeron a las tropas que huyeran para salvar sus vidas, dejándolos solos. En consecuencia, al final de la pelea, la mitad de sus hombres murieron o resultaron heridos. En su resumen posterior al combate, la 162 División atribuyó sin rodeos esta derrota a la cobardía de los líderes de la unidad. Otros incidentes similares ocurrieron, demostrando que el trabajo político no garantizaba la victoria. El más notable involucró a la 150 División, que ingresó a Vietnam al final de la invasión para cubrir el regreso del 41 Ejército del área de Cao Ban. El 150 carecía de preparación, entrenamiento y experiencia, y la mayoría de sus soldados veteranos se habían transferido para reforzar otras unidades de combate. Como resultado, la división estaba compuesta principalmente por nuevos reclutas y los líderes de la compañía no conocían a sus soldados. Se envió un equipo de 3 personas encabezado por un subcomandante del ejército para ayudar a fortalecer el liderazgo de la 150ª División, pero solo creó confusión y preparó el escenario para el desastre. Su error fatal fue decidir seguir los senderos de montaña en lugar de la carretera principal de regreso a China. La unidad fue emboscada, dividida y derrotada poco a poco. En suma, en 1979, el EPL distaba mucho de ser un ejército profesional. Los nuevos reclutas representaban el 48% de las tropas y el 25% de los oficiales habían sido ascendidos recientemente, lo que comprometía la capacidad de la fuerza para una operación militar a gran escala. La mayoría de los soldados chinos provenían de familias rurales pobres con poca educación. Criados en una cultura que enfatizaba la obediencia,
la lealtad y el sacrificio, estos soldados como grupo no temían ni las dificultades ni la muerte. Esperaban que unos pocos años de servicio militar pudieran ayudarlos a lograr un mejor nivel de vida, ya sea a través de la promoción a las filas del cuadro de oficiales o capacitándolos para trabajos no agrícolas después de dejar el servicio militar. Pocos de ellos se prepararon mentalmente o recibieron el entrenamiento adecuado para el combate. De este modo, el trabajo político desempeñó un papel fundamental en la generación de cohesión de la unidad y en mantener a los soldados enfocados en el desempeño de su misión. Aunque la guerra de 1979 fue increíblemente sangrienta y salvaje, al final, el EPL logró la victoria, aunque a un costo significativo estrategia y tácticas vietnamitas. Antes de finales de la década de 1970, el EPL prestó poca atención a la doctrina y tácticas de combate de la PAB ni nunca pensó que sus dos países comunistas participarían en un conflicto armado entre sí. Como resultado, el EPL subestimó las habilidades de combate de la PAB. Después de la guerra de 1979, los líderes del EPL realizaron una evaluación exhaustiva de la estrategia, la fuerza, los objetivos militares y las tácticas operativas de la PAB. Según Zhou Deli, jefe de Estado Mayor de la región militar de Gwangju, el pensamiento militar y los principios de combate de Vietnam enfatizaron la defensa nacional por parte de todo el pueblo, Quan Minh Vuo Phang, y llevar a cabo la guerra popular, Sixin Ren Min Zan Zeng, consistente en 4 enfoques básicos. 1. Defender tenazmente la frontera y buscar la victoria en la primera línea de defensa. El liderazgo de Hanoi se opuso a la estrategia de atraer al enemigo a las profundidades del territorio vietnamita dado que el área entre Hanoi y Lang Son era el corazón de la industria vietnamita. En cambio, se adoptó una estrategia de fortaleza militar, convirtiendo aldeas, pueblos y ciudades en baluartes contra la invasión. Se emplearon fuerzas regulares y locales para defender posiciones clave a lo largo de las carreteras y vías férreas. Las tropas paramilitares fueron responsables de la primera línea de defensa y se alentó a los aldeanos a tomar las armas para ayudar a defender las áreas donde las fuerzas militares eran débiles. 2. Defensa agresiva. Los defensores vietnamitas necesitaban atacar al enemigo de forma activa y agresiva a larga distancia utilizando métodos ofensivos para derrotar los ataques enemigos. Las tácticas de defensa preferidas incluían la división de una fuerza del tamaño de una compañía en escuadrones de 3 a 5 soldados y el uso de agrupaciones de escuadrones del tamaño de un pelotón para defender los puntos fuertes. Cuando se perdían posiciones, los defensores organizaban contraataques sucesivos con pequeños grupos que iban desde un escuadrón hasta un pelotón o una compañía completa. Sin embargo, el EPL concluyó que la PAB tenía muy pocas tropas en general y era inferior en poder de combate y que, como resultado, pocos contraataques vietnamitas irrumpieron en las posiciones defensivas chinas. 3. El uso de una fuerza pequeña para derrotar a una fuerza enemiga más grande. Sorprendentemente, dado el tradicionalmente fuerte control centralizado perseguido por las fuerzas de estilo soviético, la PAB, probablemente reflejando su herencia guerrillera que se remonta a los días antijaponeses de la Segunda Guerra Mundial, luchó utilizando tanto el control descentralizado como la ejecución descentralizada. Los chinos descubrieron que los defensores vietnamitas lucharon cada enfrentamiento por su cuenta y no se contactaron ni se apoyaron entre sí. Si bien esta estructura dificultó el acceso a su comando y control, su ciclo de decisiones, también generó problemas para el PAB que se vieron exacerbados por la toma de decisiones de Hanoi y, por lo tanto, creó oportunidades que el EPL explotó. Por ejemplo, durante la lucha, Hanoi no hizo ningún intento de enviar refuerzos para ayudar a las divisiones PAB gravemente golpeadas en Cao Ban, Lang Son, y las áreas de Lao Cai, decididas a mantener sus reservas estratégicas para enfrentarse a los chinos si invadían el delta del Río Rojo. La estrategia defensiva vietnamita, no tomar medidas, no enviar refuerzos y negarse a huir, facilitó que las fuerzas chinas los rodearan y los aniquilaran poco a poco. 4. Confiar en tácticas de guerra de guerrillas para llevar a cabo la defensa posicional y los contraataques. Según la evaluación china, cuando las tropas vietnamitas, tanto de la PAB como de la milicia, no pudieron mantener sus posiciones de combate, siempre se dispersaron en pequeños grupos y luego usaron terrenos complejos, como sillas de montaña, grandes crecimientos de hierba, pequeños grupos de árboles, y cuevas de piedra caliza, para organizar la defensa guerrillera a lo largo de los caminos, senderos y rutas que probablemente atravesarían las tropas del EPL. Los ataques de tipo guerrillero infligieron bajas significativas a las fuerzas chinas, y los equipos de zapadores de PAB sabotearon efectivamente los escalones de retaguardia chinos y las líneas de suministro del área de retaguardia.
Es difícil saber hasta qué punto la evaluación del EPL sobre las características tácticas de las fuerzas vietnamitas es objetiva cuando la evaluación de Vietnam permanece ausente. En retrospectiva, el liderazgo militar chino se encontró en una posición contradictoria al realizar tal evaluación. Mientras reclamaba la victoria, China, sin embargo, tuvo que reconocer el alto precio que la PAVN y las unidades de la milicia vietnamita habían infligido. En opinión de los líderes del EPL, era imperativa una evaluación imparcial de las deficiencias del EPL. Sin embargo, al mismo tiempo, les preocupaba sobreestimar las capacidades y el rendimiento militar vietnamita. Al final, el orgullo nacional y los prejuicios culturales impidieron que el EPL hiciera evaluaciones verdaderamente objetivas sobre las fuerzas armadas vietnamitas y sus tácticas. Además, por temor a dar demasiado crédito al ejército vietnamita, la evaluación del EPL concluyó que las fuerzas regulares de la PAVN carecían de persistencia en ataque y defensa y tenían pocas operaciones coordinadas. El EPL también fue particularmente crítico con la respuesta de Hanoi a los objetivos de la campaña china. Creía que los ataques multidireccionales del EPL en Vietnam habían confundido a los líderes vietnamitas, impidiéndoles reconocer de manera oportuna el objetivo principal de la invasión china. Al enfrentarse a ataques en varios frentes, el comando militar vietnamita parecía desconcertado y cambiaba con frecuencia la misión y la ubicación de sus fuerzas de refuerzo. Para los chinos, la vacilación del liderazgo militar vietnamita creó condiciones favorables para que el EPL concentrara una gran cantidad de fuerzas para dominar a la PAVN. La literatura del EPL ciertamente admitió que las tácticas de tipo guerrillero de la PAVN, sus zapadores y sus milicias locales fueron sorprendentemente exitosas en mantener a las fuerzas chinas fuera de balance mientras buscaban ansiosamente enfrentar a la PAVN en batallas decisivas durante la Guerra Relámpago. Una frustración china fue distinguir a los refugiados civiles de los soldados PAVN derrotados, que se despojarían de sus uniformes y se mezclarían. Estos soldados PAVN disfrazados luego obligarían a los civiles vietnamitas a instigar ataques contra las fuerzas chinas. La evaluación del EPL también reconoció la eficacia de las tácticas de defensa vietnamitas, como colocar morteros y ametralladoras antiaéreas pesadas en la cima de las colinas para reprimir el movimiento de infantería del EPL. Las ametralladoras antiaéreas múltiples de 12,7 milímetros de largo alcance y gran impacto fueron extremadamente letales, particularmente porque ninguna de las armas de los soldados de infantería del EPL tenía suficiente alcance para enfrentarlos en el contraataque. Como señaló una vez un oficial estadounidense, era imposible penetrar, flanquear o envolver las posiciones fortificadas vietnamitas sin sufrir bajas extremadamente numerosas. Algunas cuentas vietnamitas apoyaron la interpretación del EPL tanto del desempeño como de las debilidades percibidas del PAVN. Las entrevistas con oficiales vietnamitas de alto rango llevaron a Henry Kenney a concluir que aunque el ejército vietnamita hubiera preferido explotar tácticas móviles en lugar de tácticas contra el avance chino, el empleo de minas, ataques con morteros y emboscadas de fuego directo desde las características dominantes del terreno por los defensores vietnamitas atrincherados habían demostrado ser un medio eficaz para infligir grandes pérdidas a las fuerzas del EPL y retrasar su avance. Los vietnamitas afirmaron que 3 regimientos y 18 batallones del EPL habían sido destruidos o habían sufrido un gran desgaste, mientras que 550 vehículos, incluidos 280 tanques y vehículos blindados, y 115 piezas de artillería habían sido destruidos o dañados. Los vietnamitas han afirmado sistemáticamente que libraron una guerra popular, confiando en gran medida en un campesinado armado y dando crédito a estas milicias por defender las ciudades fronterizas clave de Dong Dang, Cao Ban y Lao Cai. Hanoi nunca ha admitido públicamente la amplia participación de sus fuerzas regulares en el conflicto. Aceptando acríticamente los relatos vietnamitas, de hecho, la propaganda vietnamita, los observadores occidentales informados han declarado incorrectamente que el EPL no logró sus objetivos de intervención y no se contó bien en la lucha. Sin embargo, cualquier evaluación honesta del desempeño vietnamita en la guerra de 1979 sigue dependiendo de la apertura de los registros vietnamitas. Lecciones aprendidas. Hoy, a pesar de las persistentes afirmaciones de victoria militar del EPL, quedan varias cuestiones críticas por abordar. ¿Cómo percibió el EPL su actuación en Vietnam en términos de planificación, mando y control, lucha y tácticas de combate? ¿Qué lecciones aprendió de la campaña? ¿Y en qué medida afectó esta experiencia al PLA pensando en su futuro? Aunque la tradición del EPL le dio importancia a escribir resúmenes de la experiencia de combate, el orgullo nacional chino y los prejuicios culturales impidieron que el EPL sacara conclusiones sinceras sobre la guerra. No obstante, el EPL sintetizó las lecciones aprendidas de la guerra en 6 temas.
El primer tema estaba en consonancia con una máxima tradicional del EPL de que cualquier decisión y estrategia militar correcta debe implicar una comprensión profunda de la situación. Pero la guerra de 1979 demostró que la capacidad de reconocimiento del EPL y la conciencia e inteligencia situacional en el campo de batalla eran limitadas. La falta de inteligencia humana obstaculizó severamente al EPL durante la campaña militar. Una de las principales razones fue que la mayoría de las unidades de reconocimiento del EPL carecían del entrenamiento adecuado antes de la invasión. Durante la operación, a menudo fueron retirados de sus funciones de inteligencia y simplemente asignados como fuerzas de reemplazo o adjuntos para asaltar puntos fuertes y defender puntos clave junto con unidades de infantería. Los funcionarios políticos responsables del trabajo de los prisioneros de guerra no tenían formación en técnicas de interrogatorio, lo que dificultaba aún más la recopilación de inteligencia. Durante la campaña, las unidades de nivel inferior se quejaron constantemente de que el liderazgo en los niveles superiores no proporcionaba información detallada sobre el enemigo y no realizaba ninguna misión de reconocimiento para obtener información. Este problema se agravó aún más por el hecho de que la evaluación del EPL de la geografía y el terreno del norte de Vietnam a menudo se basaba en mapas e información geográfica obsoletos. Además, las fuerzas del EPL generalmente tenían poca habilidad para leer mapas. Como resultado de todas estas deficiencias, el informe posterior a la acción del EPL admitió que sus fuerzas participaron en muchas acciones confusas en la guerra de 1979. Este problema se agravó aún más por el hecho de que la evaluación del EPL de la geografía y el terreno del norte de Vietnam a menudo se basaba en mapas e información geográfica obsoletos. Además, las fuerzas del EPL generalmente tenían poca habilidad para leer mapas. Como resultado de todas estas deficiencias, el informe posterior a la acción del EPL admitió que sus fuerzas participaron en muchas acciones confusas en la guerra de 1979. Este problema se agravó aún más por el hecho de que la evaluación del EPL de la geografía y el terreno del norte de Vietnam a menudo se basaba en mapas e información geográfica obsoletos. Además, las fuerzas del EPL generalmente tenían poca habilidad para leer mapas. Como resultado de todas estas deficiencias, el informe posterior a la acción del EPL admitió que sus fuerzas participaron en muchas acciones confusas en la guerra de 1979. Las inesperadas dificultades operativas planteadas por las unidades de milicias sorprendentemente activas de Vietnam dieron lugar a una segunda lección, una relacionada con la planificación de conflictos. Un principio de combate clave del PLA enfatizó la concentración de fuerzas superiores para asegurar la aniquilación de un enemigo. Una deficiencia importante de la operación de Vietnam fue que los planificadores no consideraron la gran cantidad de fuerzas de la milicia en su cálculo de la fuerza militar vietnamita. De hecho, en retrospectiva, el EPL creía que la milicia opuso una resistencia más implacable y lanzó más ataques sorpresa que los jactanciosos regulares de la PAM. Los planificadores del EPL pensaron que tenían una abrumadora disparidad de fuerzas de 8-1 sobre los vietnamitas. Pero solo el área de Cao Ban tenía entre 40.000 y 50.000 milicianos, alterando la proporción de fuerzas a 2-1. Durante la campaña, por lo tanto, el EPL nunca tuvo suficientes fuerzas para lanzar el golpe de gracia que su doctrina defendía y buscaban sus líderes, lo que ralentizó seriamente las operaciones de combate del EPL. La batalla de Cao Ban tomó 10 días en lugar de los 5 planificados, lo que requirió el despliegue de tropas adicionales. En respuesta a estas dificultades, el EPL tuvo que adaptarse rápidamente a la realidad objetiva del campo de batalla, y lo hizo a tiempo para emprender una campaña de limpieza contra las dispersas fuerzas vietnamitas. Los analistas concluyeron que esta adaptación ayudó al EPL a asegurar su victoria, pero estuvo muy cerca. La tercera lección involucró operaciones de armas combinadas. La incursión de 1979 marcó la primera vez que el liderazgo del EPL realizó operaciones de armas combinadas con elementos de tanques, artillería e ingeniería en apoyo de los ataques de infantería mientras reunía una fuerza aérea y naval para brindar cobertura, aunque esta última no entró en combate. Pero el atraso en la doctrina y las tácticas impidió que las fuerzas chinas llevaran a cabo el tipo de operación coordinada que podría emprender en ese momento, por ejemplo, la OTAN o el Pacto de Varsovia. Si bien las restricciones políticas de Beijing y el pensamiento militar obsoleto proscribieron el compromiso de las fuerzas aéreas para apoyar las operaciones terrestres, las fuerzas terrestres también demostraron una mala coordinación entre las unidades de infantería, tanques y artillería, lo que limitó la capacidad del EPL para ejecutar tácticas de armas combinadas completas. Por ejemplo, las unidades de infantería nunca se habían entrenado lo suficiente con las unidades de tanques y, por lo tanto, no podían maniobrar adecuadamente con ellas.
Tales eran las crudezas del arte operativo que los soldados de infantería del ELP se sujetaban a la parte superior de los tanques con cuerdas para que no se cayeran. En consecuencia, cuando estuvieron bajo el fuego enemigo, fueron efectivamente atados en su lugar. Por el contrario, las unidades de tanques, que a menudo operaban sin apoyo de infantería o comunicación directa con las unidades de infantería, sufrieron muchas pérdidas y daños inesperados porque se expusieron a los equipos vietnamitas de destrucción de tanques. Aunque las fuerzas de artillería se desempeñaron mejor que las unidades de tanques, a menudo tampoco brindaron apoyo oportuno para los asaltos coordinados de infantería y blindados, y claramente faltaban arquitecturas y procedimientos básicos de comando y control. Por ejemplo, la cuarta lección fue la cuestión general del mando y control, y también se derivó en gran medida de las tradiciones y la cultura del EPL. Las relaciones personales entre los oficiales al mando y las tropas, que se habían cultivado en el pasado, todavía eran importantes para el EPL. Debido a que las relaciones interpersonales eran más importantes que las institucionales, no sorprende que los líderes de la región militar de Gwangju reconocieran más tarde que se sentían incómodos al mando de las tropas transferidas de las regiones militares de Wuhan y Changdu. Estos líderes también recibieron muchas quejas de las bases sobre el estilo de liderazgo de Su porque no los había comandado anteriormente. Incluso Su reconoció que él, y sus subordinados, así como la mayoría de las tropas del EPL, tenían poco conocimiento de los desafíos de luchar en un entorno montañoso tropical y boscoso. Rápidamente se dieron cuenta de que su experiencia de combate en el norte de China no se aplicaba al campo de batalla en Vietnam. La falta de oficiales con experiencia en combate agravó aún más los problemas de mando del EPL. A pesar de enviar oficiales de rango superior que también eran veteranos de guerra a unidades de tropas de nivel inferior para ayudar con el mando, las operaciones del EPL se vieron frustradas por la incapacidad de la mayoría de los oficiales de rango inferior para emitir juicios independientes y coordinar operaciones en momentos críticos. En lugar de radios, los escuadrones y pelotones del EPL recibieron banderas manuales y bocinas, y se instruyó a los soldados en el uso de señales manuales para la comunicación. Pero la espesa vegetación que cubría el terreno montañoso impidió el uso efectivo de las señales, lo que obligó a las tropas a permanecer en formaciones cerradas y vulnerables para que no se perdiera la comunicación. En quinto lugar, la logística planteó otro desafío serio y, por lo tanto, fue un área importante en la que el EPL podría sacar lecciones. El EPL carecía de un moderno sistema de suministro logístico y una estructura para soportar una acción ofensiva lejana y rápida en la que el consumo promedio diario incluía 700 toneladas de municiones y otras 700 toneladas de combustible. En cambio, un sistema de suministro improvisado requería que cada unidad fuera autosuficiente en logística minorista, el sistema de suministro empleado en el campo de batalla. Hasta el 36% de los suministros fueron llevados a Vietnam por mano de obra humana y animal. Sin instalaciones adecuadas de almacenamiento y transporte, las regiones militares de Gwangju y Kunming tuvieron que luchar para armar un sistema de suministro, y nunca funcionó sin problemas y de manera eficiente. La combinación de una mala gestión del EPL y los ataques vietnamitas provocó la pérdida de cantidades considerables de suministros. En un incidente, la artillería de PAM destruyó una columna de 37 camiones junto con sus cargas. Algunas tropas del EPL que realizaban tareas de penetración profunda no recibieron suministros de alimentos durante 7 días. A medida que las fuerzas avanzaban más profundamente en territorio vietnamita, los especialistas en logística del EPL tenían cada vez más dificultades para mantener abiertas las líneas de comunicación sin desviar una gran cantidad de fuerzas para protegerlas. Con base en esta experiencia, el EPL concluyó que necesitaba un comando de transporte dedicado. En 2002, cuando el ex vicecomandante de la Universidad de Defensa Nacional del EPL habló en un simposio militar, enfatizó la importancia del control de la comunicación. La artillería de PAM destruyó una columna de 37 camiones junto con sus cargas. Algunas tropas del EPL que realizaban tareas de penetración profunda no recibieron suministros de alimentos durante 7 días. A medida que las fuerzas avanzaban más profundamente en territorio vietnamita, los especialistas en logística del EPL tenían cada vez más dificultades para mantener abiertas las líneas de comunicación sin desviar una gran cantidad de fuerzas para protegerlas. Con base en esta experiencia, el EPL concluyó que necesitaba un comando de transporte dedicado. En 2002, cuando el ex vicecomandante de la Universidad de Defensa Nacional del EPL habló en un simposio militar, enfatizó la importancia del control de la comunicación. La artillería de PAM destruyó una columna de 37 camiones junto con sus cargas. Finalmente,
La experiencia de China en Vietnam en 1979 hizo que el EPL reconsiderara su pensamiento sobre la guerra popular aplicada a conflictos más allá de las fronteras de China. El principio tradicional de la guerra popular destacaba la importancia de movilizar a la ciudadanía para apoyar el esfuerzo bélico. La experiencia de la guerra de 1979 volvió a enfatizar esto, pero también lo llevó más lejos, mostrando que era casi imposible que las enormes fuerzas del EPL operaran fuera del país sin el apoyo popular para la guerra en casa. Las máquinas de propaganda de Beijing habían despertado un gran patriotismo público y orgullo entre los soldados chinos. Estas fuertes expresiones de patriotismo ayudaron al EPL a obtener el apoyo directo de las personas que viven en las dos provincias fronterizas frente a Vietnam. Decenas de miles de residentes locales sirvieron como camilleros, guardias de seguridad y porteadores, y los milicianos de la región fronteriza participaron en actividades de combate directo. Los gobiernos locales facilitaron las cosas a las tropas al simplificar los procedimientos de solicitud, ayudándoles así a recibir material adecuado y alimentos frescos en el menor tiempo posible. Tales experiencias convencieron a los líderes del EPL de que la movilización de los gobiernos locales y los civiles para apoyar una guerra seguía siendo una clave duradera y esencial para la victoria. Conclusión. La guerra de 1979 con Vietnam bautizó a una joven generación de cuadros del ejército en el campo de batalla, y muchos de ellos ascendieron más tarde a altos cargos del EPL, llevando las experiencias y lecciones de la guerra a sus carreras posteriores. Desde una perspectiva occidental, las lecciones aprendidas de la guerra de 1979 con Vietnam pueden no parecer coherentes, integrales o incluso completamente objetivas, porque el EPL evalúa su éxito en las operaciones militares no desde la perspectiva tradicional de los resultados operativos del campo de batalla, sino más bien en el sobre la base del impacto del conflicto en la situación estratégica geopolítica militar general. Profundamente influenciado por la enseñanza de Mao de que la guerra es fundamentalmente una empresa política, siempre y cuando China pueda pretender lograr sus objetivos estratégicos y militares, el EPL consideraría secundario cualquier problema resultante de las fallas tácticas percibidas. Las evaluaciones del EPL también están teñidas por la creencia de que la guerra se puede aprender a través de la experiencia de pelear y que el conocimiento se puede adquirir lo suficientemente rápido como para emplearlo incluso en el contexto de conflictos muy breves. Por ejemplo, el EPL estaba convencido de que sus fuerzas se desempeñaron mucho mejor durante la segunda etapa de la campaña de 1979 que durante la primera etapa. En general, la autoevaluación del EPL de las lecciones aprendidas en el conflicto de 1979 con Vietnam es exhaustiva, pero varía significativamente de las que se encuentran en los estudios occidentales. Si bien algunos de los estudios occidentales son informativos y correctos hasta cierto punto, comparten fallas comunes al intentar sacar conclusiones generales basadas en fuentes muy limitadas. Este enfoque, nunca satisfactorio. Quizás lo más significativo es que los estudios del EPL concluyen que la infame revolución cultural constituyó el factor individual más perjudicial que socavó la exitosa tradición de combate del EPL, a sus ojos. Las lecciones del campo de batalla que el EPL pudo haber aprendido en esta guerra enfatizan demasiado la operación, mando y control, coordinación entre tropas, estructura de fuerza y armamento, a expensas de la estrategia y la doctrina. Durante su evaluación de la guerra de 1979, el EPL no pareció intentar ocultar o pasar por alto sus propias deficiencias y problemas. Sin embargo, el EPL no tuvo en cuenta su pensamiento y tradiciones militares defectuosos. Si hay algún problema sobre el cual el EPL todavía parece falso, es el poderío aéreo, específicamente, la importancia de la superioridad aérea y el apoyo aéreo en el campo de batalla. La literatura y los libros de texto del EPL continúan citando la supuesta capacidad de disuasión del EPL como la razón principal por la que la Fuerza Aérea de Vietnam no se involucró más directamente en el conflicto. El mariscal Ye Jianying incluso comentó ridículamente que las operaciones aéreas de demostración de fuerza de China en la guerra contra Vietnam eran una forma ingeniosa de emplear la fuerza aérea. Si bien existen diferencias significativas entre las perspectivas occidental y china sobre el conflicto de 1979, las dos son consistentes en algunos aspectos de su revisión de cómo los líderes chinos abordaron los asuntos de guerra y estrategia. Primero, los líderes chinos deliberaban y calculaban cuándo y cómo se usaría el poder militar, pero no dudaron en ir a la guerra una vez que decidieron que los intereses nacionales de China estaban en juego. En segundo lugar, el EPL demostró una preferencia por tomar y mantener iniciativas operativas mediante el despliegue de fuerzas superiores y más poderosas. En tercer lugar, la sensación china de victoria militar radica más en su evaluación de los resultados geopolíticos que en su juicio sobre el desempeño operativo en el campo de batalla. 4.
el trabajo político sigue siendo un enfoque único del EPL para garantizar la eficacia de sus fuerzas en el campo de batalla. Este conjunto distintivo de características chinas merece más atención académica y debe ser considerado en cualquier estudio de la doctrina, la política y las capacidades militares chinas. La guerra fue diseñada para no representar una amenaza sustancial para Hanoi, sino simplemente para erosionar la voluntad de Hanoi de ocupar Camboya. Los Jemeres Rojos esperaban que el EPL pudiera penetrar profundamente en territorio vietnamita, pero la invasión de China fue breve y se limitó a la zona fronteriza. No obstante, el ataque simbólico de China ayudó a los Jemeres Rojos a escapar de la aniquilación total y les permitió mantener su resistencia contra las fuerzas de ocupación vietnamitas. ¿Fue la naturaleza punitiva de la guerra un verdadero objetivo, o fue solo retórica y un reflejo de la ira de Beijing hacia Hanoi y la invasión de Camboya? Si enseñar una lección fuera el objetivo principal de China, el EPL debería haber golpeado fuerte para lograr resultados militares significativos. Pero hablando con periodistas japoneses en medio de la guerra, Deng afirmó que no necesitaba logros militares. Más tarde explicó, enseñar una lección a Vietnam no se basó en una consideración de lo que estaba sucediendo entre China y Vietnam o en Indochina, sino en una contemplación del asunto desde el ángulo de Asia y el Pacífico, en otras palabras, desde el plano superior de la globalidad estrategia. En última instancia, su cálculo estuvo dominado por dos prioridades: mejorar el entorno de seguridad externa de China y reformar la economía de China y abrir el país.